La iglesia es el legado hispánico monumental de Natá. Esta iglesia fue consagrada al apóstol Santiago. Y escuchen muy bien, tiene el mérito de ser la más antigua de América, aún en uso. ¿A que no conocían este dato? Vamos a entrar a esta iglesia y conocer todos los secretos que ella tiene en su interior. La iglesia es un templo de 5 naves, construido de mampostería, ladrillos, calicanto, tiene un techo de madera y teja. Las naves son los espacios que hay de pared a pilar y de pilar a pilar. Como podemos ver, ahora mismo nos encontramos en la nave central, es la que da hacia el retablo mayor que está en la parte posterior mía. Algo peculiar de la iglesia es que en la parte de arriba, aparte de la ornamentación tan recargada que tiene esta torre, tiene conchas nácar, que son conchas que cuando les pega el sol brillan. Eso crea un efecto más que nada ornamental. La iglesia, exactamente la fecha de su terminación de la obra no se sabe, pero se tienen varios datos que pueden arrojar una fecha aproximada. Entre esos datos tenemos las campanas de la torre que fueron fundidas en Perú en 1690. Hoy aquí en la iglesia de Natá de los Caballeros me encontré con un cuadro, según lo que me cuenta Luis. Hay algo particular que te deja como asombrado cuando lo ves. Y les cuento un poco de este cuadro. Este lo pintó Josep Samaniego allá por el año de 1758. Pero lo particular de este cuadro de la Santísima Trinidad es que los tres Jesús que hay en la Santísima Trinidad, en este cuadro, a donde tú te muevas, en cualquier dirección que lo estés viendo, la mirada de los tres Jesús te sigue. La verdad que eso me pareció... ¿Será que es algún milagro? ¿Será que es alguna fuerza divina en este cuadro que tiene? ¿Es místico? ¿Es divino? La verdad que está muy interesante. Si quieren venir a comprobarlo, vénganse a la iglesia de Natá de los Caballeros y vean esta maravilla de arte. Algo que me está también contando Luis, aquí en la parte de abajo de este cuadro, es que hay una especie de... ¿Sería dedicatoria? Sí, de inscripción. Una especie de inscripción que está en español antiguo. La verdad que nunca había visto esto. Miren cómo está escrito Santísima con doble S y algo más curioso, aquí las abreviaturas cómo se hacían antes. Cuéntanos a ver cómo era. Sí, aquí dice, el excelentísimo señor doctor Don Francisco Xavier de Luna, Victoria y Castro. Entonces, como les decía, ya para 1690 es probable que la iglesia estuviera en su totalidad, lo que era la obra de mampostería, con su torre. La ornamentación de la iglesia, según el estilo de arte, data del siglo XVIII. Podemos confirmar esto porque uno de los retablos que está aquí dentro del templo está datado, que es el retablo de la Inmaculada Concepción, o también llamada Virgen del Apocalipsis. El retablo tiene en la parte superior la inscripción de Jesús, JHS, y María, y dice año. En la parte derecha dice 1751. Este retablo es barroco, como la mayoría de los retablos que tiene la iglesia Santiago Apóstol de Natá. Era un estilo predominante en la época de la colonia y se caracteriza por tener saturación en ornamentación. Es muy ornamentado, muy recargado. En la mayoría de los retablos también vemos ciertas características como las columnas salomónicas, que son las columnas que tienen forma de espiral, que vemos aquí ornamentados con la vid, con las uvas. En la parte de abajo vemos rostros, representan los españoles que vinieron a colonizar estas tierras. Y como dato curioso, los rostros, tanto el femenino como el masculino, tanto la cariátide como el atlante, porque así se llaman, del lado derecho son caucásicos castaños y los dos que están al lado izquierdo son caucásicos rubios. Hay algo en esta iglesia que siempre me he preguntado, hay algo misterioso en ella, es el famoso túnel de la iglesia de Natá. Vamos a conocerlo. ¿Será que bajamos? ¿Será que nos introducimos a ver qué podemos encontrar en él? Vamos a descubrirlo. Se mencionan muchas cosas de él, pero es probable que comunicara 3 templos. En la época colonial no solamente se construyó este templo, sino también la capilla de San Juan de Dios, que era la capilla del convento hospitalario de San Juan de Dios, y la iglesia de la Soledad, que quedaba en la calle principal. Esto, lastimosamente, la iglesia de la Soledad ya no existe porque al principio del siglo pasado, como estaba en ruinas, se derrumbó para poder continuar la calle principal. Cosas que, bueno,
errores se cometen. Un dato muy importante es que si uno traza una línea recta de este punto que es conocido al lugar donde queda ubicado la iglesia de la Soledad, en la misma línea recta, exactamente en la misma línea recta, se ubica la capilla de San Juan de Dios. Siempre me había llamado la atención este lugar, este sitio, porque mucho se habla de este túnel. Es impresionante, no veo absolutamente nada. Ahí vemos que está un poquito oscuro, el lugar no tiene luz. Y me comenta de Luis que él ha bajado hasta cierto punto, pero de ahí no se puede porque hay un derrumbe. No se puede seguir caminándolo, necesita restauración. ¿Será que algún día bajamos y descubrimos y hacemos una expedición? ¿Les gustaría ver eso en el canal? ¿Será que nos dejan aquí los amigos de la iglesia de Natá? Vamos a ver si algún día venimos nuevamente y nos introducimos por ahí y vemos qué podemos encontrar. ¿Qué historias? De seguro debe haber muchas historias que pasaron por esos túneles aquí de Natá. Detrás de mí está lo que es el púlpito. ¿Qué es el púlpito? Es un artefacto que se utilizaba al momento del sermón. El sacerdote bajaba del presbiterio y subía al púlpito y desde ahí daba el sermón a la feligresía. Arriba del púlpito hay un artefacto que se llama tornavoz. Ese tornavoz hace el papel de cajón para que el sonido se expanda y llegue mejor a los feligreses. La verdad que está muy hermosa esta iglesia de Natá de los Caballeros. De verdad que se esmeraron en aquellos tiempos por hacer una obra de arte. De verdad que está hermosísima. Tienen que venir a visitarla, ya saben.